Gracias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 20 y 21. Jeremías capítulo 3, versículo 20, 21. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Ahí está la lectura del día de hoy, mis hermanos. Pido al Señor de su gracia que Él sea cierto utilizándome, porque yo no soy digno de estar en este lugar. Tampoco soy una persona con conocimientos arduos en la Escritura. Solamente lo que Dios va colocando en nuestro corazón, en mi corazón, sea como un instrumento en sus manos. Bien, mis hermanos, Jeremías fue uno de los profetas, cierto, de Dios, quien comenzó su ministerio en el año 626 aproximadamente antes de Cristo, en reinado del rey Josías. En esa época del tiempo, Jeremías vivió en un tiempo de la historia donde Israel se encontraba dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Fue un profeta llamado al ministerio a la edad aproximada de 17 años, de muy joven. Fue llamado al ministerio, cierto, como profeta de Dios, enfrentando circunstancias, cierto, complejas, tanto de oposición por parte del pueblo de Israel, cuando Dios lo enviaba, cierto, se puede decir, como a predicar al pueblo, tanto como arrepentimiento y juicio al pueblo de Israel. Mientras cumplía su misión profética, ¿cierto?, su mensaje de condenación y llamado al arrepentimiento, no siempre fueron bien recibidos por parte del pueblo. A pesar de todo esto, Jeremías obedeció a Dios en todo momento y circunstancias de su vida. Jeremías, durante su ministerio, enfrentó problemas tanto personales en su vida, y aún así, cierto, él cumplió la voluntad de Dios en todo momento. Jeremías, conocido tanto como el profeta llorón, porque él dice que lloraba por el pueblo de Israel. El profeta Jeremías fue testigo fiel de cómo el pueblo de Israel era un pueblo infiel, idólatra, y se había torcido de su camino a lo que Dios había encomendado al pueblo de Israel. El profeta Jeremías, cierto, fue testigo fiel de cómo el pueblo de Israel se prostituía espiritualmente ante otros dioses, dioses paganos, dioses, cierto, de otras naciones, que muchas veces, cierto, fueron más que nada, cierto, desenvolviéndose en la historia del pueblo de Israel, porque iban entrando, cierto, como doctrinas al pueblo de Israel de diferentes dioses y denominaciones, y el pueblo las adoptaba. Eso quiere decir de que el pueblo espiritualmente cometía adulterio ante los ojos de Dios. Desde los inicios de Israel como nación, podemos ver, cierto, desde que el momento en que Dios, cierto, se presenta a Moisés en la zarza ardiente y promete, cierto,
liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya que estando, cierto, aproximadamente 400 años el pueblo de Israel en Egipto, desde que llegó, cierto, Jacob con el pueblo a vivir, cierto, a la nación de Egipto cuando era gobernada por el faraón, pero administrada por José, cierto. Llega el pueblo de Israel, todos conocemos la historia, llega el pueblo de Israel, cierto, debido a una sequía, una hambruna que estaba sucediendo en los pueblos alrededores de Egipto. Y Egipto estaba siendo, cierto, una ciudad próspera donde muchos llegaban a comercializar alimentos, y José, cierto, siente de llevar a su padre y a su familia a vivir a Egipto. Desde ese momento, cierto, el pueblo de Israel vivió en Egipto aproximadamente 400 años, donde pasó a ser prácticamente esclavos del faraón, que sucedió, cierto, al faraón de aquel entonces. Y ahí el pueblo de Israel también durante generaciones se fue olvidando del Dios de sus padres y comenzaron a adoptar costumbres también, cierto, idólatras del pueblo o de la nación de Egipto. Entonces, cierto, Dios promete y se acuerda, cierto, de que había hecho un pacto con sus padres, de liberar y hacer una nación fuerte a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cierto, que lo que sucede ahí es donde Dios se presenta, cierto, en la zarza ardiente a Moisés y le dice que va a ser utilizado como un instrumento en sus manos para liberar al pueblo de Israel. Y de ahí en adelante, cierto, el pueblo de Israel vuelve a reencontrarse con Dios, viendo, cierto, los milagros, la mano poderosa de Dios, cierto, que los liberaba de la esclavitud de Egipto, de un faraón, cierto, que era un faraón tenaz, un faraón duro, que no daba su brazo a torcer. Pero aún así, cierto, Dios mostró su fidelidad al pueblo de Israel, sacándolo con mano poderosa, cierto. Todos conocemos la historia, cierto, de las plagas, cierto, que azotaron a la nación de Egipto. Y después, cierto, cuando Moisés, ya en un acto ya sublime, cierto, usado por Dios, cierto, cuando ya el pueblo de Israel se veía acorralado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, cierto, Dios, por intermedio de Moisés, cierto, lo utiliza como un instrumento y abre el mar de dos en dos, cierto, en seco, donde el pueblo puede pasar al otro lado y ser liberado de la mano de Faraón. Viendo todos esos milagros el pueblo de Israel, y así, de camino en camino, cierto, a la tierra prometida, cuando tuvieron hambre, cierto, Dios le envió codornices, le envió maná desde el cielo, cierto, un pan que hasta hoy en día nunca ha vuelto a aparecer en la tierra, solamente en aquellos momentos, cierto, y fue guardado este pan en el arca del pacto. También, cierto, tuvieron sed, y cierto, también Dios, a través de la mano de Moisés, cierto, como instrumento, hizo fluir agua desde la roca. Y así el pueblo de Israel, durante el transcurso de la historia, fueron viendo los milagros y la mano poderosa y lo fiel que Dios era con ellos. Pero aquí podemos ver, cierto, que en el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel había torcido su camino, lo que Dios había predestinado para ellos, como nación, cierto, santa, un pueblo consagrado, que la misión de ellos como pueblo de Dios era dar a conocer a las naciones y al mundo entero, cierto, quién era el único y verdadero Dios. Y era un pueblo consagrado netamente en adoración a Dios. Pero en este tiempo el pueblo de Israel, cierto, había torcido su camino, había enfrentado, cierto, una división de su reino, tanto del reino de Judá como el reino de Israel. Había sido dividido en dos. Y este lugar donde se encontraba el profeta Jeremías, cierto, había caído tanto en la idolatría y se había vuelto a otros dioses. Entonces, aquí podemos ver nosotros, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana, nosotros como pueblo de Dios, como hijos, cierto, de Dios, cuántas veces nosotros hemos optado muchas veces por preferir otras cosas ante lo que Dios tiene una voluntad en nuestras vidas. Cuando Dios muchas veces nos pide, a través de su palabra, ¿cierto?, congregarnos, como a lo mejor muchos tienen por costumbre, pero no dejar de congregarnos, no dejar de estar en coinonía, no dejar de estar en oración. Muchas veces somos llamados, ¿cierto?, a participar de un servicio de predicación, somos llamados a participar de un servicio de oración,
Y muchas veces dejamos esas cosas de lado para muchas veces tornarnos, ¿cierto?, en las cosas banales de este mundo. Preferimos muchas veces estar en la comodidad de la casa, viendo televisión, o a lo mejor haciendo trámites particulares que pueden esperar para otro día, y podemos faltar, ¿cierto?, a la casa del Señor. El Señor primeramente habla a mi vida, porque Él conoce mi vida entera desde que nací hasta el día de hoy. Él conoce mi vida. Y yo muchas veces he sido infiel delante de la presencia del Señor. Y Él habla a mi vida el día de hoy a través de esta palabra. ¿De cuánta entrega está mi vida espiritual a Dios hoy en día? ¿Cuánto es lo que estoy yo dispuesto a dar por la obra del Señor? ¿Cuánto estoy dispuesto, cierto, a entregar por la obra del Señor? Tiempo atrás, cierto, en predicaciones anteriores, nuestro pastor y diferentes hermanos nos vienen recordando, cierto, tanto, cierto, de la vida de los apóstoles, cómo ellos entregaron sus vidas, cierto, en amor a la obra de Dios, cómo nuestro mismo Señor Jesucristo, por cumplir la voluntad de su Padre, cierto, se entregó a lo sumo, cierto, se entregó a lo sumo hasta el punto, cierto, de ser, cierto, torturado, porque esa es la palabra que se puede describir en lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por amor a nosotros, por fidelidad a lo que el Padre le había encomendado y por amor a nosotros. Entonces nosotros muchas veces, mis hermanos, viendo todo esto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros a través de la Escritura, que los apóstoles, cierto, pasaron, cierto, a través de la Escritura por amor a la obra, cometemos muchas veces el mismo error que cometió el pueblo de Israel, de haber visto, cierto, los milagros y la mano poderosa que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y los llevó a ser un pueblo próspero, una nación poderosa, una nación que fue temida por muchos reyes cuando entraron a tierra prometida. Llegó a ser, cierto, una nación infiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación, mis hermanos? De querer muchas veces, cierto, preferir las cosas del mundo a preferir, cierto, las cosas que realmente tienen importancia. La palabra del Señor nos dice que el mismo Señor Jesucristo en su palabra nos dice, cierto, buscad primero las cosas del reino. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, dice, porque lo demás viene por añadidura. Nosotros como pueblo, mis hermanos, como nación, como pueblo, como iglesia, cierto, de Dios, iglesia de Jesucristo, nosotros, mis hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco perfecto. Nuestro hermano una vez nos decía, cierto, a través de la palabra, decía que Dios, cierto, con sus cuerdas de amor, cierto, Él nos guarda y nos trae hacia Él cuando nosotros estamos, cierto, cometiendo este mismo adulterio espiritual. Dice que Él con sus cuerdas de amor nos vuelve a traer nuevamente, nos vuelve a llamar una y otra vez, aunque nosotros volvamos nuevamente a caer, Él siempre está nuevamente llamándonos a su presencia. Él nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando, cierto, a volver, cierto, a sus caminos. Y muchas veces nosotros cometimos este error que el pueblo de Israel, cierto, cometió durante el transcurso de su historia hasta los tiempos de Jeremías. Hay, mis hermanos, un ejemplo claro en la palabra donde Dios demostró, cierto, con un ejemplo fehaciente, cómo era su fidelidad al pueblo de Israel. Y esa misma fidelidad Él la muestra a nosotros día a día, desde el momento en que nosotros nos levantamos, abrimos nuestros ojos, podemos caminar, podemos movernos por nuestros propios medios, hasta nuevamente llegar al atardecer y recostarnos y descansar. Hasta ahí el Dios sigue mostrando su fidelidad con nosotros. Aún en el sueño de la noche, cuando nuestra conciencia está, cierto, reposando, dice que en nuestra conciencia Él también nos instruye, porque su fidelidad es plena. Imagínese que tanta es la fidelidad de Dios para con nosotros,
que cuando nuestro cuerpo está descansando durante el transcurso de la noche, el puro latido del corazón que esté haciendo esto, ya es misericordia de Dios para nosotros. ¿Cuántas personas se van en el sueño y no vuelven a despertar? Pero nosotros tenemos, ¿cierto?, la misericordia de Dios que se renueva día a día. Del momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, ya se está renovando la misericordia y la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Tenemos un alimento en la mesa, no nos falta el pan ni el agua, que es la promesa primordial que Dios, cierto, le da a sus hijos, que dice que el pan ni el agua les faltará. Y vemos las promesas de Dios y la fidelidad para nosotros. Pero aún así nosotros seguimos siendo infieles, mis hermanos, con Dios. Cuando estas sillas deberían estar llenas, mis hermanos. Deberían estar llenas aquí estas sillas. Somos aproximadamente 48 miembros en el grupo de la iglesia, que bastaría para llenar el templo martes, jueves y domingo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Preferimos más abarcar las cosas del mundo que venir a este lugar, alabar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos dio la garantía con el sacrificio en la cruz del Calvario de poder estar aquí, de poder obtener esta salvación. Dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y entre esos pocos escogidos, mis hermanos, hemos caído nosotros en gracia por amor y misericordia de Dios. Entonces, yo me hago un autoanálisis de cómo está mi vida delante de la presencia de Dios. Muchas veces hasta para criticar, mis hermanos, algo referente a lo que es la obra de Dios. Muchas veces somos instrumento por parte del enemigo para criticar y no poder a lo mejor ayudar a la construcción o a la edificación de algún servicio. En cosas tan simples, mis hermanos, volvemos nuevamente a torcer el camino y a ser desinfiel a Dios. Hay un ejemplo, como les decía anteriormente, mis hermanos, y esto va a ser como para terminar, un ejemplo donde Dios, cierto, en la Escritura utilizó un ejemplo fehaciente con un profeta llamado Oseas. Dice que el profeta Oseas era un profeta que vivía en Samaria y Dios le dijo: ve y cásate con una prostituta. Oseas se casó con Gomer y él la amaba tanto, pero ella le era infiel. De esa unión le nacieron 3 hijos, y aunque Gomer vivía en adulterio, Oseas nunca quiso divorciarse de ella. Gomer abandona a Oseas y a sus 3 hijos para volver a la prostitución. Oseas la buscó y la trajo de vuelta a casa, pero estando aún en casa, dice, segura, ella seguía dominada por sus deseos peligrosos. Y abandonó a Oseas nuevamente. Oseas asume la crianza de sus hijos, mientras Gomer tenía amantes que le daban de todo, dice, alimentos, finanzas, ropa, oro, plata, perfumes. Pero un día uno de esos amantes, imagínense, mis hermanos, uno de esos amantes la vendió como esclava. Y Dios le aconseja a Oseas ir a buscarla y comprar a Gomer y traerla de vuelta a casa. Oseas recuperó a su amada y la perdonó, ya que él la seguía amando incondicionalmente. Oseas, en su dolor, le pregunta a Dios y le dice: ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí en mi vida? Dios le responde: porque así yo amo a mi pueblo Israel, que se prostituye con dioses paganos una y otra vez. Asimismo Dios nos ama, mis hermanos, que a pesar que nuestras infidelidades en poner cosas banales en lugar de lo que le corresponde solo a Dios, Él es fiel para con nosotros y nos perdona por amor
al sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Este es el ejemplo vivo que podemos ver en las Escrituras, mis hermanos. Una historia a lo mejor de amor, de dolor, pero un ejemplo vivo de lo que Dios es para con sus hijos. Y cuando yo logré leer esta historia, mis hermanos, yo a lo mejor la había escuchado así por pincelada, no la había leído así tan a fondo. Mi vida se quebró, porque yo muchas veces soy Gomer. Y muchas veces Dios en su amor incondicional me vuelve a llamar, me vuelve a tener esa paciencia y me vuelve a traer con sus cuerdas de amor nuevamente. Y en cada uno de nosotros, mis hermanos, está esa Gomer que muchas veces ponemos en lugar otras cosas más importantes que a Dios. Así que, mis hermanos, busquemos las cosas de Dios, del reino, porque Dios se encargará del otro, de los problemas, las dificultades. Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez y Él es perfecto. Así que, mis hermanos, hasta aquí dejo la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor a mí ha entregado a mi vida, y lo que usted logre tomar de esta palabra, atesórelo en su corazón, porque Dios le ama. Dios le es fiel en todo momento y en toda circunstancia de la vida, en lo alto, en lo bajo, en lo ancho, en lo angosto. Dios siempre es fiel. Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor por esta su palabra que ha hecho vida en mi corazón, y para Él sea toda la honra y toda la gloria, y para mí su misericordia.